Qué bueno, nos alegra mucho saludarles de nuevo. Nos alegra que podemos acercarnos con confianza al estudio maravilloso de la palabra de nuestro amado Dios. Qué impresionante es lo que la palabra del Señor nos dice con relación al plan de salvación. El mayor problema de la humanidad es el problema del pecado. Pero la mayor y más grandiosa de todas las noticias es el plan de la salvación. Dios no dejó a la raza humana en la miseria, en el pecado, en el hundimiento del mal. Dios no iba a permitir que esta mancha de pecado en esta tierra distorsionara la perfección de su universo. Por eso Él hizo todo lo posible de traer la solución al problema del pecado. Y su propósito es eliminarlo en forma completa. Y nosotros estamos en medio de ese evento, de esa obra de salvación. El tema de esta mañana, en esta ocasión, lo hemos titulado Conocimiento para Salvación. El tema anterior estudiábamos acerca de la realidad del pecado. No podemos decir que no tenemos pecado, somos pecadores. Erramos, fallamos. Por lo tanto, necesitamos de un Salvador. Y qué hermoso es saber que Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, el que vino a esta tierra hace más de 2000 años, fue nuestro Salvador, cumplió su plan de salvación para asegurarnos que como familia de Dios pudiésemos no solamente ser familia de Dios en esta tierra, sino la familia de Dios en el cielo, en la tierra nueva, en el universo infinito, que nos tocará disfrutar en compañía de todos los seres creados. La lectura bíblica en esta ocasión la encontramos en Primera de San Juan capítulo 2, versículo 3 al 5. La palabra del Señor nos dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Es impresionante esta declaración. No vamos a detenernos tanto en los mandamientos de Dios. Sabemos que como cristianos nuestra responsabilidad delante de Dios es el respeto a sus estatutos, a sus mandatos, a sus leyes. No son una carga, son un privilegio vivir conforme a ellos, porque nos permite evitar el pecado y la maldad en nuestra vida. Pero la frase que aparece en dos ocasiones importantes y que son centrales en esta lectura es: en esto sabemos. Aparece dos veces en este pasaje que hemos leído. Aquí encontramos algo que los cristianos debemos de saber. Y es importante que estemos plenamente informados. Por lo menos es algo que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, estudiosos de la Biblia, lectores de la palabra del Señor, debemos de estar plenamente informados. Según el apóstol San Juan, lo que el texto dice y lo que el plan de salvación representa es algo que debe estar claro en nosotros. Si vamos a ser salvos, si disfrutamos del plan de la salvación, entonces es importante que nosotros sepamos de qué se trata el plan de la salvación. La primera declaración, la primera
en esto sabemos, aparece en el versículo 3. La palabra del Señor dice en el versículo 3 de Primera de San Juan capítulo 2, lo siguiente: y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Debemos de estar plenamente conscientes, informados acerca de que nosotros conocemos a nuestro Salvador. ¿Cómo podemos nosotros creer, confiar en un Salvador que no conocemos? Por lo tanto, es importante esta declaración. Nosotros sabemos, y en esto sabemos que nosotros le conocemos. La segunda declaración aparece en el versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Definitivamente estas son dos declaraciones sumamente importantes. En primer lugar, debemos de saber que nosotros le conocemos a nuestro amado Señor Jesús, nuestro Salvador. Y segundo, nosotros debemos de saber que estamos en él. Una cosa es solamente conocer acerca de nuestro Señor Jesús, pero otra cosa es conocerlo a él, estar con él. Y estas son dos declaraciones claves en nuestro desarrollo espiritual. Es que nosotros debemos de conocer para salvación a nuestro Salvador, y segundo, que debemos de estar en él, permanecer en él. Es importante que entendamos esto, porque lo que está en juego en este sentido es nuestra vida eterna o nuestra destrucción eterna. Por eso San Juan capítulo 5, versículo 29 nos recuerda, dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Al final de la experiencia humana va a haber solamente dos rumbos que tomará el ser humano. El primero es para ser resucitado si está muerto, o para entrar a la vida eterna, para ser resucitado y experimentar la vida eterna, o para recibir el galardón de la vida eterna. Y segundo, para recibir la condenación. En el capítulo 5, versículo 29, el apóstol Juan está hablando en el contexto de la resurrección. Los que son resucitados para condenación y los que son resucitados para salvación, pero también los que estaremos vivos en esa ocasión del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Recibiremos el galardón de la vida eterna o recibiremos la condenación de la muerte eterna. Estas son cosas que son sumamente importantes conocer. Al mismo tiempo tenemos que ser cuidadosos de que no tomemos el conocimiento en sí mismo como un medio de salvación, porque no se trata de solamente conocer acerca de nuestro Señor. Es importante el establecimiento de una relación personal de salvación. Y eso es el problema del conocimiento, es exactamente la clase de herejía que el apóstol San Juan está enfrentando en estas declaraciones. La idea de que el conocimiento por sí solo puede producir una redención. El conocimiento o el gnosis, como le podrían llamar, era un término de vital importancia en la religión antigua. Y era un concepto importante en el mundo religioso de los primeros siglos después de nuestro Señor Jesucristo. Y esto de alguna forma había invadido la vida espiritual de los creyentes. Por eso el apóstol San Juan se preocupa en señalar la importancia del conocimiento para salvación y no el conocimiento como se estaba expandiendo, un conocimiento contemplativo. Probablemente por el segundo siglo se había constituido en una herejía plenamente desarrollada entre los cristianos y se la llegó a conocer como el gnosticismo, o
lo que nosotros conocemos hoy en día como los gnósticos. En el gnosticismo había muy poca preocupación por la conducta moral. Ellos no les importaba la honestidad, no les importaba el decoro, no les importaba la buena conducta, la reverencia, el pudor. Para ellos eso no era importante, no era parte de su vida. Por supuesto, ellos no se preocupaban por la moralidad, por el buen comportamiento. Ellos eran inmorales, practicaban mucho la deshonestidad, la vulgaridad, las prácticas obscenas. El énfasis estaba puesto en una experiencia mística. Para ellos lo más importante era la religión contemplativa, el misticismo, el arrobamiento, el arrebatamiento, el éxtasis. Y había entre estas prácticas muchos mitos o leyendas, cuentos, invenciones fantásticos acerca de Dios y de la naturaleza de la humanidad. O sea que era un tremendo peligro que estaba invadiendo a la iglesia. La salvación, según ellos, se ganaba por medio del conocimiento secreto, más bien que por medio de una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Veamos algunos versículos que nos presenta la palabra del Señor acerca de cómo el Nuevo Testamento usa la idea del conocimiento. El conocimiento para salvación, el conocimiento bíblico, lo que Dios quiere que nosotros sepamos, porque es importante conocer el plan de salvación, pero el conocimiento en sí no es la salvación, sino el conocimiento de los eventos que tuvieron que ver con el sacrificio de nuestro Salvador. Eso es lo que a nosotros nos beneficia espiritualmente. San Mateo capítulo 13, versículo 11, la palabra del Señor dice: Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos. Somos bendecidos al conocer las bendiciones, los misterios del reino celestial. Nosotros, los cristianos, tenemos mucha más propiedad para hablar del reino de los cielos, de lo que tiene que ver con el trono y la adoración celestial y los mundos no caídos, por lo que la palabra del Señor nos ha orientado. No tenemos toda la información, pero sabemos de la existencia de nuestro Dios, de la existencia de los ángeles, de los querubines, de los serafines. Conocemos mucho del santuario celestial, conocemos mucho acerca de el plan de intercesión de nuestro Señor Jesucristo. Por eso hay misterios del reino de los cielos que nos han sido provistos. Muchos no lo sabemos, pero lo sabremos por toda la eternidad. San Lucas capítulo 1, versículo 34 y el versículo 77, cuando el ángel apareció a María, María dijo: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y el versículo 77 dice: para dar conocimiento de salvación a su pueblo. Ese era el propósito de la venida del Señor Jesucristo, para traer salvación y conocimiento de salvación. San Juan capítulo 17, versículo 3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer a Jesús, conocer a Dios. Este conocimiento es más que un asunto de teoría, de información en sí misma. Esto va más que conocimiento, tiene que ver con relación también. Romanos capítulo 3, versículo 20 dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por eso es importante que conozcamos la influencia del pecado y lo destructivo que es, lo infeliz que vuelve al ser humano, y cómo nosotros podemos huir de las prácticas pecaminosas y estar en comunión con nuestro amado Dios. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1 dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Debemos de saber, el conocimiento envanece, pero el amor edifica, dice el apóstol Pablo. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 4 dice: el cual quiere que
todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es importante estar informados, conocer la verdad, conocer el plan de salvación, y es importante conocer lo destructivo que es el enemigo de Dios, el pecado que ha invadido toda la tierra. Segunda de San Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Debemos de expandir nuestro conocimiento acerca de nuestro Salvador para salvación. San Juan, primera de San Juan, capítulo 4, versículo 8, dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Por lo tanto, queridos amigos y hermanos, el conocimiento de lo que habla el Nuevo Testamento en forma muy especial, el conocer o el conocimiento, tiene un significado duple. Tiene que ver con la teoría y también con la teología. Sin embargo, describe que este conocimiento teórico, información que viene a nuestra mente y que tiene que ver con nuestro Dios, su obra de salvación y los efectos de su salvación en la raza humana, nos lleva a establecer relaciones especiales. Y esta obra de conocer no solamente tiene que ver con conocer a nuestro Dios Padre, sino también a Jesucristo nuestro Salvador, y conocer al Santo Espíritu. Conocer a Dios significa tener una relación íntima con Él. A eso nos lleva el conocimiento de la palabra de Dios. La obediencia, el amor y el mantenerse alejado del pecado, todos señalan la existencia de esta relación maravillosa. La teoría y la experiencia del conocimiento deben de ir juntos. Debemos de expandir nuestro conocimiento de la palabra de Dios para dar razón de la fe, pero esto no debe del conocimiento en sí mismo llevarnos a caer en el problema del gnosticismo. Nadie debe de envanecerse por el conocimiento. Cuanto más conozcamos acerca de la palabra de Dios, más humildes ante la presencia de Dios debemos de presentarnos, y humildes ante nuestros semejantes, porque el conocimiento de la palabra de Dios es para ayudar a aquellos que están hundidos en el pecado y en la maldad. Queridos amigos y hermanos, aunque el apóstol San Juan usa con frecuencia el verbo conocer, siempre deja a un lado el sustantivo conocimiento. Pudo haber decidido evitar este término más técnico a fin de evitar una confusión con el gnosticismo que se había expandido fuertemente. Mi pregunta en esta hora es: ¿conoces al Señor Jesucristo? ¿O solamente conoces acerca del Señor Jesucristo? Conocer al Señor Jesucristo nos señala una relación, pero conocer acerca del Señor Jesucristo nos presenta solamente un conocimiento. ¿Cuál es la diferencia decisiva entre estos dos conceptos? Pero lo más importante, si solamente nosotros tenemos conocimiento teórico acerca de nuestro amado Señor Jesucristo, eso no nos beneficia espiritualmente. Es de mucho valor establecer una relación personal con Él, un conocimiento que nos lleve a una relación personal, porque conocerlo es la clave de una relación de salvación. Querido amigo, querido hermano, te invito a que llenes tu mente, tu corazón de la palabra de Dios, pero no para tener un conocimiento acerca de Jesús, sino un conocimiento que te lleve a entregarte profundamente a una relación continua, permanente con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Permíteme orar por ti en esta hora. Padre querido, muchas gracias por su palabra. Gracias porque podemos conocer al Señor Jesús.
Gracias porque podemos conocer el plan de la salvación. Gracias porque podemos conocer su santa palabra. Gracias porque podemos conocer los misterios del cielo. Gracias porque conocemos los efectos del pecado y lo destructivo que es. Gracias, Padre querido, porque este conocimiento nos lleva a buscar la fuente de la salvación y a establecer una relación especial con Jesús, con usted, querido Padre, y con usted, querido Santo Espíritu. Que cada uno recibamos su bendición en esta hora. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén y amén.